¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este acto que se llama Propuestas Progresistas para la Gobernanza Global, que es un tema imprescindible para enfocar desde otro ángulo todos los retos que tenemos planteados. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la FEPS, a la Fundación de Estudios Europeos Progresistas, que es coorganizadora del acto junto con la Fundación Felipe González, pero también a otras instituciones que han colaborado en este acto, como son la Fundación Pablo Iglesias y su directora Beatriz Corredor, que está aquí presente, al ISIFIAR y su director, José Ignacio Torreblanca, y, como no, a Casa Árabe, que nos acoge en este maravilloso edificio, y a su director, que también está aquí presente. Antes de empezar, les voy a contar brevemente, porque yo ya me he imbuido en ser una Rottenmeier, que va a ser mi rol esta tarde. Vamos a dar las palabras y ustedes les habrán dado a todo el mundo, cuando ha entrado, una tarjetita, una postal bonita que hemos impreso con la imagen del acto, para que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren que me van a acercar luego a la mesa e intentar tener un tiempo de coloquio al final agrupando las preguntas. Dicho esto y sin más dilación, para que tengamos tiempo de poder hacer el debate, yo le voy a dar la palabra a Ania Skrzypek. Intento pronunciarlo bien porque ya ha hecho la cortesía de dirigirnos estas palabras de introducción desde la FEPS en español y se lo agradecemos muchísimo. Por tanto, adelante, Ania, y muchas gracias. Estimado ministro, estimado Felipe González, estimado Pascal Lamy, damas y caballeros, es para mí un gran placer darles la bienvenida a este evento en representación de la Fundación de Estudios Progresistas Europeos. Me gustaría expresar mi agradecimiento a Rocío Martínez y a la Fundación Felipe González por invitarnos a esta presentación a una ciudad tan vibrante como es Madrid. Los sentimientos alojados con una audiencia tan numerosa, que muestra la relevancia del mensaje progresista que contiene nuestra declaración, las personas y el planeta como prioridad, en el contexto del mundo cambiante en el que vivimos. Hace casi 3 años, desde que el grupo de Pascal Lamy, del que quiero destacar su excelente liderazgo, se reunió por primera vez. La convocatoria para una reflexión conjunta atrajo a un gran número de reconocidos progresistas de todo el mundo, pensadores, personalidades políticas como Pedro Sánchez y líderes activistas. Desde el primer encuentro aportaron su increíble experiencia y su convicción de que es el momento de que abramos el nuevo capítulo. Insistieron en que hay mucho que aprender acerca del hecho que la globalización no fue dirigida hacia una trayectoria progresista durante los 90, pero sin entrar en discusiones acerca de los errores. Al contrario, decidieron retarse intelectualmente ellos para poner un punto y aparte. Y en este contexto empezamos una conversación emocionante, vibrante e inspiradora. Su objetivo era nada menos que forjar una nueva agenda global para unir progresistas de todo el mundo en torno a una creencia, una misión y, naturalmente, una acción. Este fue el punto de partida. Después se convirtió en un sentido de la responsabilidad para desmentir todos los cuentos que nos han contado. Nos plantamos ante el mantra "no hay alternativa", denominado TINA por sus siglas en inglés, y rechazamos un escenario similar al juicio final. Fuimos más allá que aquellas llenas de temor, aquellas que sobrevaloran el poder del capital financiero global, aquellas sobre las desigualdades crecientes, aquellas que dicen que la digitalización nos consta puestos del trabajo, aquellas que hablan sobre el cambio climático e incluso las relacionadas con las denominadas fake news. En su lugar buscamos cómo lidiar con estas amenazas y beneficiarnos de la modernidad. En vez de creer en el final de los tiempos, buscamos cómo marchar en punto de inflexión que dé lugar a una nueva ilustración.
Hemos viajado alrededor del planeta debatiendo cómo alcanzar nuestro objetivo, cómo encontrar esperanza y cómo dar forma a una agenda de justicia e empoderamiento. Hemos analizado, discutido, propuesto, respondido. A veces nos desviábamos. Para todos teníamos el convencimiento de que estábamos haciendo algo profundamente importante. Así nadie tiró la toalla. Después de reunirnos en Bélgica, Sudáfrica y Canadá, alcanzamos la primera meta redactando una declaración exhaustiva. En pocas palabras, esta declaración enumera una serie de propuestas concretas que, si llevan a cabo, podrían cambiar el mundo para hacer de él un lugar mejor, para hombres y mujeres, para jóvenes y ancianos, para las ciudades y los lugares remotos. Porque el nuevo pacto mundial debe haber aprendido de la lección de las crisis y de las movilizaciones y no abrazar solo 99%, sino a toda la población. Formulando la declaración, nos dimos cuenta de que, por supuesto, para llevarla a cabo tenemos que empezar convirtiéndonos en un movimiento en el que ciudadanos pueden confiar al nuevo. Parece que aquí, a la península ibérica, los socialdemócratas somos más fuertes que en ningún otro sitio. Aquí lideramos gobiernos comprometidos con cumplir sus promesas y que están transformando España y Portugal. Pero en otros lugares vemos cómo se debilita en cada elección la socialdemocracia, los partidos tradicionales e incluso la legitimidad del sistema democrático. Este hecho nos manda una clara señal. Los progresistas no podemos aspirar a una renovación al uso, sino a una refundación que nos convierta en el movimiento que sirva la causa de nuevo siglo. Convencidos de este cambio, debemos, sin embargo, mantenernos fuertes en lo que se refiere a la defensa de los valores, tradiciones socialdemócratas, y es por ello que tenemos que tomar decisiones inteligentes. Es por lo que las personas y planetas como prioridad intenta ser una vitrina de ética tradicional, aproximación moderna y claridad representando a aquellos y para aquellos por los que queremos adquirir responsabilidades políticas otra vez. Estas han sido las líneas que han guiado al grupo de Pascal Lamy y estos son los mensajes fundamentales sobre los que hemos debatido incluso antes que la declaración fuera adoptada. Ya hemos organizado presentaciones, para nombrar algunos ejemplos, en Europa, en París, con nuestros compañeros de Fundación Jean Jaurès, en Londres, gracias al apoyo de la Fabian Society, en Ámsterdam, apoyados por la Fundación Max van der Stoel. Y este mensaje resuena en propuestas concretas que enriquecen la idea de una nueva ilustración global. Esta discusión es también sobre cómo enfrentarnos a los riesgos de la transformación y está teniendo lugar y cómo obtener beneficios de la modernidad para ser repartidos por igualdad. Sobre cómo deshacernos del debate político a corto plazo para dar una nueva visión para próximas generaciones. Debatimos sobre cómo humanizar la nueva fase de globalización y cambiar su actual trayectoria neoliberal. Hablamos sobre cómo dotar a los individuos de conocimiento y diseñar mercados laboratorios justos, sobre el Estado global que garantiza derechos globales, bienes públicos globales y conlleva responsabilidades globales. En estas palabras he querido adelantar el debate de nuestros ponentes de alto nivel que tendremos el honor de escuchar hoy. Les agradezco una más vez su participación, su atención, su generosidad durante la que ha sido mi primera intervención en español. Desde que encontraron en este enriquecedor debate al menos una buena idea que les devuelva la esperanza de nuevo. Gracias.
magnífico español, Ania, ya te puedes quedar en Madrid todo el tiempo que quieras porque, vamos, fantástico. En todo caso, porque me ha dicho, voy a hacer un esfuerzo muy grande y la verdad, muy bien. En todo caso, déjenme dar la palabra al primero de nuestros ponentes para pedirles a todos que van a debatir sobre esta declaración que está colgada en nuestra web y, en todo caso, mañana la van a recibir todos en sus correos electrónicos e intentar aproximar una dimensión reflexiva sobre qué nos pasa, una propositiva sobre qué podemos hacer y una, si podría ser más concreta, sobre cómo lo vamos a hacer, porque yo creo que nuestra falta de credibilidad muchas veces no es tanto qué queremos, sino cómo lo hacemos y cómo lo implementamos. En todo caso, le doy la palabra al ministro Borrell, porque esta es su casa, como me recuerda constantemente el director de Casa Árabe, así que tienes la palabra, ministro. Muchas gracias. Esta es la casa de todos, ¿no? Esta es la casa de todos, de una de las casas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, abierta para facilitar el contacto con alguna otra parte del mundo, y me voy a limitar a darles la bienvenida y agradecerles su presencia. No hace falta que presente no ya al presidente Felipe González, por supuesto, sino tampoco demasiado a Pascal Lamy, que es una personalidad que ha recorrido en el mundo desde la Comisión Europea hasta la Organización Internacional del Comercio, todas las responsabilidades que se pueden tener para estar calificado para dirigir este grupo de reflexión. He tenido el honor y la oportunidad de compartir con él algunos de los trabajos de la Fundación Jacques Delors, de la que actualmente es presidente de honor, y yo no voy a ser el primer ponente. Yo creo que el primer y casi el único ponente, porque los demás en todo caso seremos contraponentes, tiene que ser él, el autor del grupo del trabajo que hoy nos presenta. Y si os parece, le doy la palabra a él para que lo presente y luego, en todo caso, el presidente González y yo mismo tendremos quizá oportunidad de hacerle comentarios. Bien, merci, Monsieur le Ministre. Pepe. Gracias, señor ministro. Gracias, Pepe. Desgraciadamente no tengo los talentos de Ania, no puedo expresarme en español. Yo también me he quedado sorprendidísimo. Yo no voy a ir por ese camino, voy a refugiarme en mi lengua materna para ahorrarles una tortura. Les voy a dejar con el magnífico español de Ania, más bien. En pocas palabras, para no repetir lo que Ania ya nos ha dicho, me gustaría describirles un poco esta plataforma, este trabajo que ahora alimenta debates, entre ellos este que celebramos hoy aquí en Madrid. Y de hecho me gustaría aprovechar para agradecer su trabajo a los organizadores, Felipe, Pepe, la Federación de Estudios Progresistas Europeos. Gracias por permitirnos tener este debate. Debate que espero nos lleve a conclusiones que podamos incorporar a las próximas versiones de este documento. De hecho, queremos celebrar más debates, ya lo hemos hecho en París, en Londres, queremos hacerlo en Alemania, en Austria, en Polonia próximamente. El punto de partida es muy sencillo. Supongo que estamos todos de acuerdo. Vivimos en un mundo que cambia a toda velocidad y que cambia de manera profunda, sin comparación alguna con los periodos precedentes en la historia de la humanidad. Estos cambios, algunos, son unas oportunidades increíbles, pero por otra parte tienen riesgos. Para gestionar esta transformación, nosotros, los pueblos de este planeta, representados por sus dirigentes, hemos adoptado, de aquí a 2030, una hoja de ruta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos es lo que quiere conseguir la humanidad de aquí a 2030.
No es que estemos perdidos, no es que no entendamos qué es lo que ocurre. Creemos entenderlo y, pues, como instrumentos tenemos estos objetivos. Después tenemos toda una serie de deliberaciones en el sistema internacional y, bueno, tuvimos los objetivos del milenio, que fue un éxito, con lo cual tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que pasa es que cuando miramos el mundo tal y como va hoy en día, pues nos damos cuenta de que no vamos a conseguir llegar a estos objetivos. El mundo de hoy en día va casi a la contra de este horizonte que nos hemos fijado para 2030. Evidentemente en materia de medio ambiente, pero también en el mundo social. Constatamos que la riqueza no hace más que seguir concentrándose. También pasa con los derechos humanos, con el retroceso de las democracias. Observamos claramente que las democracias, allí donde las hay, están en retroceso. Constatamos que la mayoría de las sociedades en los países occidentales se polarizan, se rasgan bajo las fuerzas del cambio tecnológico y bajo el dominio del capitalismo de mercado globalizado, por llamarlo por su nombre. Nosotros, progresistas, ¿qué es lo que nos caracteriza? Pues la creencia en el progreso. De ahí nuestro nombre. Y eso nos diferencia, hoy quizá más que en el pasado, de otras fuerzas que lamentan la marcha de la humanidad y que querrían volver atrás, volver al pasado. Frente a esta enorme dificultad, objetivos que tienen muy buenas intenciones pero que no vamos a conseguir, nosotros, progresistas, tenemos que tener por objetivo reequilibrar ese movimiento y conseguir que progresemos. Ese es el trabajo que tenemos en esta plataforma, porque seguimos creyendo que la humanidad tiene que seguir por la vía del progreso y no volver atrás a tiempos que, cuando los estudiamos bien, pues eran tiempos peores que el que tenemos hoy en día. Dos condiciones tenemos. Uno, este enfoque es un enfoque global, implicando a todos los continentes, para salir un poco de este ejercicio entre anglosajones, protestantes y blancos, pasar a algo mucho más global, digamos. Por eso este grupo, esta plataforma, tiene una composición multinacional, con representaciones de fuerzas progresistas en varios continentes, porque estamos convencidos de que cualquier plataforma que quiera orientar al mundo hacia los objetivos globales debe ser multinacional, evidentemente con diferencias nacionales y continentales, pero tenemos que ser multinacionales. Y por otro lado, dos, nos hemos dado cuenta de que teníamos que renovar la temática, la plataforma, las ideas, las propuestas de los grupos progresistas, pero también había que renovar nuestra manera de actuar, nuestra manera de estar presentes en política. Porque es verdad, tenemos que aceptar que hay una especie de desconexión. Ya no tenemos los instrumentos para inspirar a las jóvenes generaciones y sabemos que los jóvenes, frente a la política que llevamos a cabo desde hace generaciones, y estoy en la misma generación que Felipe y Pepe, pues ya no se inspiran. Está claro que los jóvenes tienen que hacer política de manera distinta. Bueno, este es nuestro trabajo, esta es nuestra ambición. Me van a decir ustedes, mucha ambición, una muy gran ambición. Pues sí, pero
debemos meternos en la cabeza que debemos cambiar. Y para ello hemos trabajado en el seno de este grupo sobre estas temáticas que les he expuesto y sobre toda una serie de propuestas. No les voy a dar la lista, yo supongo que a lo mejor ahora entablamos un debate, una conversación y a lo mejor sí que podremos hablar de ellas, pero tenemos unas 15 propuestas muy concretas. Algunas son, vale, un poco de naturaleza general, otras son un poquito más sofisticadas, más elaboradas, para poner a prueba en el debate público la expresión de este pensamiento que es el nuestro. Estos debates, pues, se van a celebrar y me gustaría concluir con 2 puntos clave. 1, este documento es un documento de trabajo. Ese era el mandato que teníamos. No se nos dio otro mandato que no fuera elaborar un documento que fuera la base de este tipo de debates como el que tenemos hoy aquí. No nos ha dado ningún mandato, ninguna fuerza política. No nos han dicho, miren, esto es lo que hay que hacer. No, nuestro mandato es trabajar para alimentar el debate. Y luego, por otro lado, ya que estamos en Madrid, pues tengo que decir que ha sido un honor, un orgullo poder integrar a Pedro Sánchez en este debate en un momento en el que no era la estrella mediática que es hoy en día. Y como nos lo ha dicho Ania, es verdad que globalmente estamos en retroceso. Las fuerzas sociodemócratas en el planeta, pues no estamos en la mejor situación de nuestra historia. Pero saldremos de esta renovando nuestro pensamiento y nuestros métodos de acción. Pero es verdad que hay un lugar en nuestra buena vieja Europa, la península ibérica, donde la situación es mejor que en otros lugares. Así es que esperemos que esto nos inspirará, nos dará ideas para seguir adelante con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Ahora, yo creo que es por mejor. Segunda vez, ministro, puedes volver a pasar la palabra. No. Yo creo que es mejor que el presidente González sea el último interviniente y yo voy a permitirme dar solamente algunas pinceladas que seguro que él complementará mucho mejor, porque este es un terreno en el que tiene una experiencia infinitamente superior a la mía. Yo acabo de llegar, como quien dice, al mundo de las relaciones internacionales y de la globalización. Con Pascal he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, en la Fundación Delors, en la FEPS. Este documento es un documento que ni más ni menos pretende dar una visión alternativa de la humanidad para que la economía esté al servicio de los seres humanos y de la naturaleza y no al contrario. Vasto programa, diría en francés, ¿no? No es la primera vez que oímos decir que hay que poner la economía al servicio del ser humano, ¿verdad? En eso, como objetivo, si me permite, no tiene mucho de original, porque lo hemos dicho tantas veces que la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés, como actualmente ocurre. El problema es cómo hacerlo, y las 15 proposiciones que hace el documento son sin duda ejes de acción nada fáciles de llevar a la práctica, pero son los relevantes. Cuando uno se acerca y lee al respecto y percibe desde el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la llaga abierta que es la humanidad hoy, hay cosas que llaman la atención y de las cuales habla el documento, ¿no? Uno es el retroceso de la idea de democracia, algo que para nuestra generación es algo inconcebible, porque la democracia era un objetivo absolutamente fundamental. Carentes de ella, la deseábamos fervientemente. Pero resulta que hoy el 70% de los americanos nacidos, más o menos cuando yo nací,
dicen que vivir en democracia era muy importante. Un 70% de ellos lo consideraban un factor fundamental de sus vidas. Para los americanos nacidos en 1980, esa proporción se ha reducido al 22%. O sea, solo el 22% de los americanos, digamos, de los millennials o casi, consideran que la democracia es algo fundamental. Y esa proporción no se da solo en Estados Unidos, se da en países que uno se sorprendería de la lista, ¿no? Entre ellos algunos de los países europeos que consideramos más anclados en el sistema democrático. Otra de las cosas que llaman poderosamente la atención, bueno, lo ha dicho Pascal, es la extraordinaria concentración de la riqueza que se produce y también, según Bertelsmann, que el 50% de las sociedades occidentales, ya sé que es un término muy amplio, pero que el 50% de los que representan nuestro mundo creen que la globalización ha sido negativa para sus condiciones de vida y sus salarios. Es decir, la globalización parece haber creado más perdedores de los que creíamos. Sin duda ha sido un juego de suma positiva para la humanidad, pero ha dejado atrás en nuestras sociedades a grupos humanos que se consideran perdedores del proceso, y eso explica seguramente que hayan accedido al gobierno de Estados Unidos personas como Trump, explica también seguramente el Brexit y muchos elementos reactivos. Reactivos con respecto a un mundo que se puede caracterizar por su inestabilidad, sacudido por crisis financieras periódicas, y no solo financieras, también alimentarias, por ejemplo, que tienen unos costes brutales. Cada vez que pasamos por una de estas crisis nos dejamos buena parte de lo que hemos ganado en el periodo precrisis anterior. Es inestable, es desleal, porque la competitividad, mucha gente cree que está basada en un dumping social y medioambiental, y por el aumento del poder de monopolio de algunas grandes empresas. Y ese también forma parte del discurso reactivo sobre el cual ha estado cabalgando el actual presidente de Estados Unidos. Pero también es cierto que el poder monopólico de algunas grandes empresas y la evasión fiscal que protagonizan es algo que lo comparten hoy buena parte de los gobiernos progresistas que quedan en Europa, que alguno queda. Y en tercer lugar, es muy desigual, porque reduce el poder de las rentas del trabajo, que no han seguido el aumento de la productividad. Yo me recuerdo, presidente y ministro Solchaga, cuando discutíamos los aumentos de los salarios y nos parecía que la llave era que el salario debía seguir el aumento de la productividad y no crecer más que la productividad. El problema es que ahora crece menos, notablemente menos. Nos hemos instalado una tendencia secular donde las ganancias salariales son inferiores a las ganancias de productividad, movidas por un desarrollo tecnológico que ha rebasado todas las expectativas que teníamos cuando los socialistas estábamos en el gobierno en España, y que va a rebasar también todas las expectativas que actualmente tenemos, porque cada vez que asisto a un foro que tiene que ver con el mundo tecnológico, el mensaje que recibo es: prepararos para lo que viene, porque bueno, cuando uno compara cuántas horas de trabajo hacía falta para producir una unidad de output ahora y hace 30 años, y trata de hacer un análisis prospectivo de las que harán falta dentro de otros 30, pues el problema no es que la clase trabajadora sea explotada, sino que será simplemente irrelevante. Y eso plantea el problema brutal de la distribución de la renta, que pasará a ser considerada como un bien público, que podrá ser obtenido de la participación en el sistema productivo o no, y a lo mejor habrá que detraer de los flujos de renta globales rentas garantizadas para una parte de la población que no tendrá acceso al trabajo porque será superfluo o porque no tendrá la capacidad suficiente para trabajar con las modernas herramientas. Teníamos un mundo basado en torno a los grandes acuerdos de la posguerra, el Estado del Bienestar, las Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, un orden que creíamos orden internacional y liberal, y ahora vemos que no es ni orden, ni internacional, ni liberal, y hay que reconstruir otro.
y ese otro hay que hacerlo en torno a la respuesta a nuevos desafíos. El cambio climático no era un desafío importante hace no demasiados años, no estaba incluido en nuestros problemas ni en nuestros programas de gobierno, y ahora es fundamental. Las emigraciones, la emigración, a lo que el trabajo de la MI dedica bastante atención y extensión, o la urbanización de un mundo que se concentra cada vez en menos espacio, creando verdaderos derroches energéticos y costes de congestión extraordinarios. Del trabajo de la MI, porque esto se trata, señala con mucha intensidad, es que el movimiento progresista que representaba la socialdemocracia no ha estado a la altura de los retos presentes y futuros y ha perdido el contacto con la parte, estoy leyendo, de la población que afirmaba representar. Eso lo hemos dicho todos en alguna ocasión. Éramos un partido que representaba el 40% del voto en todos los países europeos y ahora, con suerte, estamos en el 20%. Cada vez que hay una elección bajamos de ese nivel crítico, como acaba de pasar en Baviera o en Luxemburgo. Al paso que vamos, será verdad que Portugal y España somos la reserva espiritual de Occidente, en el sentido de que somos quizá los últimos baluartes de una izquierda que ha protagonizado en Portugal un exitoso experimento político que debería servirnos, si no de ejemplo, por lo menos de referencia para lo que tenemos que hacer en España. La idea de bienes públicos globales es algo que hay que desarrollar, porque hay algunos de esos bienes públicos relativos a los equilibrios ecológicos, a la salud y más recientemente a la información, porque la información se ha convertido en un bien global, asaltado continuamente por la falsedad global, hasta el punto de que empezar a garantizar un mínimo de veracidad en el flujo atropellante de información que recibimos es ya una preocupación de la Unión Europea para las próximas elecciones. La igualdad de género, la incorporación efectiva de la mujer, la no discriminación, una educación orientada al futuro, la migración responsable. Cuando uno piensa que en el África subsahariana todavía cada mujer tiene en media 7, 8 hijos, que no se ha incorporado para nada a la vida social, a la socialización vía trabajo, se da cuenta de que todos los problemas están interrelacionados. O sea, no conseguiremos controlar y regular la migración si al mismo tiempo no conseguimos la igualdad de género y la socialización de la mujer por mecanismos distintos de los de la pura maternidad. No quiero alargarme más porque hay que dejar tiempo para que podamos interaccionar, pero este es un documento, si me permites, a mí todavía excesivamente enunciativo. Bueno, para que fuera algo más que enunciativo tendría que ser más largo, tendría que tener más extensión. En 12 páginas no se puede pretender aportar soluciones concretas a estos 15 ejes de acción que tienen el mérito de haber sido inventariados y estructurados. Pero sin duda queda mucho trabajo para hacer, para conseguir todos y cada uno de ellos. Citaré solo uno: las emisiones cero de carbono en el año 2050, un objetivo del que cada día parece que nos estamos alejando y de los que dependen otros muchos, porque la migración tiene también mucho que ver con el cambio climático. Hay gente que si su tierra se convierte en desierto, pues hace, iba a decir maletas, pero ni siquiera recoge el latillo y se va. ¿Y dónde? Pues a aquello que le parece a través de las pantallas de televisión como el Eldorado donde vivimos nosotros. Cuando yo nací había el doble de europeos que de africanos. Y cuando más o menos me vaya a morir, porque espero todavía tardar un poco, pues habrá como 3 veces más africanos que europeos. Este cambio telúrico en las proporciones de la población entre dos continentes es algo que no se puede resolver discutiendo cómo repartimos los últimos 200 que hemos salvado del mar, sino a través de una política estructural a largo plazo que promueva el desarrollo de África, y entre esas cosas eso pasa, como dice el informe de Pascal Lamy, por la democratización, la socialización integral de la mujer, la lucha contra el cambio climático, los derechos de los trabajadores y el reparto de la renta. Cuando uno piensa que el 1% de la población acumula tanta riqueza como el resto de la humanidad
y que ese porcentaje no ha hecho sino ir creciendo a lo largo del tiempo, es que ciertamente los efectos redistributivos de las políticas fiscales no han estado a la altura del problema. Se me ocurren más cosas, pero creo que no debo abusar del tiempo y de su atención y pedirle a Felipe que la complemente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que soy el más viejo de los tres y por eso me dan el privilegio de hacer la última intervención introductoria. Pero verán, hoy es un día con por lo menos un par de buenas noticias, ¿no? Se ha reincorporado la filosofía como asignatura troncal al bachillerato. No crean que lo que les voy a decir, si lo digo de sorpresa. Ayer lo decía en Lisboa y la semana pasada lo decía en otro seminario en Bogotá, en el que me hicieron o me pidieron reflexionar sobre una cosa tan exotérica como tiempo para pensar, que es lo único que escasea hoy, que hoy todo se resuelve o con 140 caracteres, de los cuales uno entre 100.000 es brillante, porque es bastante, pero el resto pues son banalizaciones permanentes de las relaciones humanas, incluso de las relaciones de poder, o con un me gusta, no me gusta, que parece que también es el resumen de lo que es una buena parte de la comunicación entre los seres humanos. Por lo tanto, no es la primera vez que lo hago, lo repito ahora, es una buena noticia, igual que darle la condición plena de ciudadanía a los que tienen capacidades intelectuales diferentes, por ser precisos en el... Pero la filosofía, ¿tiene algún sentido con lo que estamos hablando? Sí, tiene sentido. Me gustaría que pudiéramos volver a recuperar a Aristóteles, especialmente si fuera a través de Averroes, como protagonista de la escuela occidental del Islam, para poder distinguir entre filosofía y teología. ¿Por qué me gustaría? Eso como la literatura clásica, etcétera, porque cuando se quitó la filosofía como asignatura troncal, las explicaciones que se dieron fueron espurias. Es que no es práctico pensar, es que no es práctico reflexionar. Lo que hay que hacer es aprender habilidades. Y como las habilidades que vamos a aprender hoy serán obsoletas mañana y mucho más pasado mañana, pues lo que hay que aprender es a hacer saltimbanqui que aprende habilidades. Entonces, el único elemento que es un hilo conductor que nos permitirá enfrentar los cambios, el único es conocer la condición humana, que es mucho menos variable que la necesidad de sustituir habilidades que quedarán obsoletas muy rápidamente por otras y que permitirán una guía razonable para adaptarse a los cambios. Por tanto, primera aproximación, bienvenida a la filosofía, ojalá se la tomen en serio y ojalá añadan a eso que no es malo conocer a Shakespeare, a Cervantes o a quien quieran, ¿no? Y que no solo hay que conocer a Aristóteles, que probablemente sea bueno conocer a Confucio, porque en el mundo que vivimos y eran coetáneos, va a tener una cierta trascendencia para conocer la condición humana, que es lo único que estoy seguro que no va a cambiar. Podemos estar pensando en la renta única universal, uno lo pensarán de una manera y otro de otra. Podemos pensar que ya los romanos lo inventaron hace más de 2000 años con el pan y circo para los ciudadanos romanos, que tenían ingresos suficientes para la ciudadanía y como no tenían nada que hacer, había que tenerlos distraídos por hacer un enfoque de pan y circo. Se vuelve a reflexionar sobre eso, es un tema importante y habría que verlo. Verá, lo que nos domina es la incertidumbre. Y es curioso que eso nos hace pesimistas. Las incertidumbres se ligan siempre con estados de ánimo. Y los estados de ánimo son completamente distintos en Europa, acaba de describirlo Borrell, que en Asia. ¿Viven mejor en Asia que en Europa? No, pero creen que el futuro será mucho mejor que el presente y que el pasado. Y no porque vivan mejor, su estado de ánimo es distinto, pero también son cambiantes. Hasta hace 7 años el estado de ánimo de Brasil era extraordinariamente positivo
Y de eso han pasado a una propuesta como la de Bolsonaro, que es una regresión en toda regla basada fundamentalmente en la utilización de un factor que tenemos que superar, que es el miedo. Y en Europa el factor miedo está provocando fenómenos de aceleración de la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Decía de broma, pero lo digo en serio, yo fui consciente de que envejecía en el momento en que empecé a mirar al suelo para saber dónde ponía el pie, porque me daba miedo pisar con la seguridad que pisaba sin mirar al suelo cuando era joven. Entonces, el primer síntoma de la vejez es mirar al suelo porque uno tiene miedo de tropezar, de no sé qué, tal. Bueno, las sociedades también envejecen, y envejecen con comportamientos semejantes. Miramos demasiado al suelo y perdemos el horizonte. Por tanto, cuando me preguntan por Europa si será un museo solo o volverá a ser un laboratorio de ideas para el futuro, digo, el laboratorio de ideas en base al miedo desaparecerá y las propuestas serán, de uno u otro signo, casi siempre más de utopías regresivas, de volver a ser lo que fuimos, pero ya no volveremos a ser, que de propuestas de futuro. Entonces, lo que me inquieta, el mundo no es peor que hace un siglo, es mentira. Lo que pasa es que somos 8.000 millones de seres humanos. El mundo está lleno de complejidad, sí. ¿Cuál es el mayor peligro frente a la complejidad? Que las respuestas son cada vez más simples, no más sencillas. Repito, más simples y no más sencillas. Claro, respuestas simples frente a problemas complejos son respuestas, por decirlo en el sentido etimológico del término, absolutamente demagógicas. Es la búsqueda del culpable alimentando los miedos de la población por los cambios, no que se van a producir, que ya se han producido y que se van a acelerar exponencialmente en el futuro. Los que ya se han producido, algunas veces digo de broma, parte de nuestros países está corriendo detrás del futuro que ya pasó. Y no encara un debate serio sobre el futuro, en parte pasó y que está llegando y acelerándose. Ese debate está ausente de nuestro debate político, de nuestra reflexión política. Entonces yo haré afirmaciones, siempre son provocaciones. No es la incertidumbre de lo que va a pasar lo que domina la escena, porque lo que va a pasar es un cambio de era, que cambia los paradigmas de las relaciones entre los seres humanos, en todos los niveles. Eso va a pasar por la revolución de la información, las tecnologías de la información, por la biotech, por la robotización, por la inteligencia artificial. Por tanto, algunas tareas que forman parte de nuestra vida, de nuestro acervo histórico acumulado que aprendemos, sabemos ya, seguro, que van a desaparecer y van a ser sustituidas. Por tanto, eso nos plantea determinados desafíos de gobernanza. Lo que me parece más incierto es que no estamos en disposición de gobernar el cambio. No me parece incierto el cambio. El cambio se está produciendo y se va a acelerar. Y lo vamos a tener, Vamos a tener al galope de la revolución tecnológica, vamos a tener un cambio en todas las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo gobernar el cambio? Después hay que ponerle el ingrediente, cómo gobernarlo de manera que nuestros objetivos, los que nos identificaron de lucha por la igualdad, se obtengan, se minimice el coste del cambio y se maximice la oportunidad del cambio. Y visto desde nuestra perspectiva, ¿cómo se consiguen que los objetivos de lucha por la igualdad en una sociedad de libertades y de democracia como la que hemos disfrutado, cómo se consigue que ese cambio sea lo más adecuado posible para que nadie se quede en la cuneta y se pueda seguir practicando una política de igualdad o de redistribución del ingreso que es la que nos identifica. Si nuestra propuesta es volver a lo que fuimos en los años 60 o en los años 70, se acabó. La propuesta es lo que Fernando Henrique llamaba una utopía regresiva. Como son nuevas las condiciones
y nuestros principios y objetivos son más permanentes, como la condición humana, tenemos que utilizar instrumentos radicalmente nuevos para la gobernanza de la globalización. Hay elementos básicos de comprensión. Europa empieza a considerar un estorbo la economía social de mercado, que es un invento europeo, cuando hasta en las reuniones de Davos, el centro de producción del pensamiento liberal, advierten que el mantenimiento de este modelo financiero económico en ese orden de la globalización no es sostenible por las crecientes desigualdades en la distribución del ingreso. Claro, que a mí me llamen la atención por un problema de sostenibilidad, no por un problema ético. Me llamen la atención sobre la sostenibilidad del modelo en una sociedad europea que inventó el modelo de una economía social de mercado, que respetaba el mercado y, como decimos, ponía a la persona en primera línea, pero que ahora incluso en la discusión de cómo se arregla el Brexit queda una duda, digo una duda casi filosófica, aparte de esa idea de la economía social de mercado. ¿Realmente lo que estamos construyendo respetando el mercado es una economía de mercado o una sociedad de mercado que considera al ser humano como una mercancía más? Porque en el trasfondo estamos en eso. Por tanto, verán, yo, a pesar de lo viejo que soy, tengo la certidumbre de que el cambio no es reversible y que todas las posiciones que niegan el cambio, desde las de Trump hasta la de Bolsonaro o la que quiera usted, son posiciones condenadas a incrementar el sufrimiento de las sociedades y a regresar. No soy pesimista ni siquiera en el tema de las libertades, a pesar de que he dedicado una parte del esfuerzo de los últimos años, cuando uno puede tener tiempo no solo para pensar, sino para dudar, y para dudar en público. Porque cuando se tiene una responsabilidad política se duda con la almohada. Y una vez que uno sale de la almohada, tiene que dar una respuesta, no trasladar una duda a los ciudadanos, aunque tenga riesgo de equivocarse. Por tanto, ni siquiera en eso soy pesimista por una razón, porque cuando se pierden las libertades, y tenemos varios ejemplos, la gente sale a la calle y se juega la vida reclamando las libertades democráticas. Es verdad que mientras tanto culpamos a la democracia de los malos gobiernos, y la democracia nunca garantizó el buen gobierno, salvo a largo plazo. Lo único que garantizó es que podíamos echar con libertad a los gobiernos que no nos gustaban. Como nadie quiere que lo echen, pues mejoran la prestación a largo plazo. Esa es la ventaja de la democracia. Pero la democracia no garantiza el buen gobierno. No garantiza ni siquiera que se respete la regla de juego democrática, que pueden algunos gobiernos sustituirlas por esta pulsión autoritaria y caudillista que empieza a dominar muchos de los procesos electorales, que vienen a ser los últimos o los penúltimos porque se falsifican los siguientes. Pero hay la esperanza de que incluso los jóvenes, a los que se refería Borrell, cuando pierden la libertad, reclaman democracia y libertad. Y lo vuelven a considerar un bien de primer orden. Los vemos en muchas calles, recientemente las de Managua y en otros sitios. Por tanto, no pierdo la esperanza. Tengo preocupación por la crisis de gobernanza de la democracia representativa, pero dentro de eso mi preocupación es que trasladamos la incertidumbre a lo que va a pasar, cuando deberíamos saber que lo que va a pasar, el cambio climático va a pasar, que lo que tenemos que hacer es actuar sobre él, cuando deberíamos saber que la biotech va a revolucionar, como es natural, la tecnología para el tratamiento incluso de la salud y de la relación. Cuando sabemos
que las tecnologías de la información han cambiado ya y seguirán cambiando las relaciones entre los seres humanos. Cuando sabemos que lo que entendemos hoy por el trabajo de toda la vida, el que hemos conocido de padres, de abuelos, con la evolución lógica de la revolución industrial, es un trabajo que está en cuestión por la revolución tecnológica. Cuando sabemos que habrá que redistribuir el tiempo de trabajo disponible, eso lo sabemos, dignificando el trabajo. Cuando sabemos, quizás matiz de lo que decía Borrell, que los salarios, la retribución del empleo, tienen que volver a estar ligadas a la productividad. Pero tenemos que tener una nueva concepción del empleo y tenemos que hablar de otras formas de empleo o de ocupación. Hacíamos una broma en Bogotá el otro día. El ocio es lo contrario del negocio. Y lo más peculiar es que uno de los negocios que niegan el ocio más importante y creciente es el negocio de administrar el ocio. Y el colmo de la contradicción es que algunas personas, individuos, organizan su ocio como negocio. Creo que le llaman influencer y todas esas cosas. Porque ya, oiga, lo que yo hago disfrutando lo convierto en algo que me remunera y me retribuye. Pero cuando me remunera, ya estoy en una trampa en la que el ocio deja de ser ocio para ser negocio, que es la negación del ocio, repito. Y algunas veces se saturan y dicen, me salgo de esto. ¿Para qué? Hombre, para tener un tiempo de ocio, un tiempo de reposo, un tiempo para pensar. Por tanto, vivimos, sin duda alguna, en una velocidad de cambio que nunca hemos conocido antes, siglo y medio, para que la revolución industrial iluminara la mayor parte del planeta con eso que llamamos luz eléctrica. Una generación para que se produzca esa revolución tecnológica a lo que me refiero. Entre siglo y medio y una generación, es lógico que el ser humano, de nuevo la filosofía, o el conocimiento de la condición humana, que es un ser histórico, que hereda en la educación el conocimiento acumulado para mejorar sus condiciones, para enfrentar el futuro, en calidad y cantidad. Dice, bueno, mis hijos, que tendrán más formación que yo, no hablo de la masterización del conocimiento, que me parece una barbaridad, porque a veces no conduce al resultado, sino a lo contrario. Mis hijos, que tienen mucho más conocimientos que yo, tendrán muchas más oportunidades para orientarse en este mundo, en cambio, y tendrán más éxito. Nada lo garantiza, porque el conocimiento, sobre todo cuando tenemos leyes como las de ver en el sistema educativo, el conocimiento padece una crisis de obsolescencia permanente, salvo el conocimiento de la condición humana. Por eso el error de eliminar la filosofía o de eliminar, en términos genéricos, las humanidades. Por tanto, lo que propongo, Pascal, que es más de contexto que de propuestas concretas, es que pongamos nuestro foco en la gobernanza del cambio y no en la incertidumbre de lo que va a pasar. Sobre eso tenemos certidumbre. Lo que es incierto es si estaremos a la altura los responsables de gobernar el cambio, de conducir ese cambio para que no se queden en la cuneta los que van a sufrir el cambio, como en todo cambio de era, y para mejorar las condiciones de los demás. Me da igual, podemos hacer 1000 ejemplos, incluso con la crisis que soportamos desde 2008. A mí me gustaría que en este debate, bueno, excesivamente banal y descalificador que hay respecto de políticas presupuestarias o no, me gustaría que alguien hiciera un ejercicio que sería fácil. Borrell lo sabe, eso Chaga también. ¿En qué momento recuperamos el Producto Bruto de 2008? ¿Hemos tardado 8, 9, 10 años en recuperarlo? Quiere decir que si hemos llegado al Producto Bruto de 2008 después de 10 años, hemos tenido 10 años pasando por un valle. Pero olvidemos cómo ha sido el valle.
de movimientos resistenciales pidiendo que me quede como estoy o que pierda lo menos posible, y de gente que no ha perdido o que ha ganado incluso en el paso del valle. Pero ya estamos en el otro pico del valle. ¿Sería tan difícil hacer el ejercicio de cómo se distribuía el Producto Bruto en términos de Producto Per cápita hace 10 años y ahora? Porque si lo viéramos, y estadísticamente es posible verlo, sabríamos quiénes se han quedado en el valle y no han vuelto a recuperar su participación en el Producto Bruto. Y esto orientaría una parte de nuestras políticas si de verdad decimos que queremos políticas de progreso y de lucha contra la desigualdad. Pero sobre una base consistente. ¿Quién se quedaron atrás? ¿Quién sufrieron relativamente menos y mantuvieron la posición? ¿Y quiénes ganaron participación en el producto durante el paso de ese valle de lágrimas? Y comprender que los movimientos resistenciales de que me quede como estoy o pierda lo menos posible, en cuanto que se empieza a hablar de que la crisis quedó atrás, cosa que discutimos en Bruselas hace poco tiempo, como hay algunos que están atrás de esa crisis que quedó atrás, pasan del movimiento resistencial al movimiento reivindicativo, pidiendo de lo mío que hay. Bueno, ¿cómo encaremos el futuro? Va a ser decisivo. Tenemos problemas en la democracia representativa muy serios. ¿Qué me preocupa de la sociedad europea? Que de verdad se ha envejecido. Y en una sociedad envejecida que pierde de vista el horizonte, la política del miedo es mucho más fácil de establecer, de propagar y de utilizar. Pues tenemos miedo a todo. Es decir, sabemos que en los próximos 30 años necesitamos muchos más emigrantes. Lo sabemos. Hagamos lo que hagamos. Incluso cambiando el paradigma de lo que acabo de decir, la revolución tecnológica en las relaciones industriales. Pero nos da miedo el diferente, el otro, el que parece que nos genera mayor incertidumbre, que es típico comportamiento de sociedades envejecidas que solo miran al suelo para no caerse y pierden de vista el horizonte. Y tenemos que luchar contra eso, tenemos que trabajar contra eso, porque el futuro, no podemos engañar, es el que es. Las fórmulas que propongamos en la crisis de la socialdemocracia, si son utopías regresivas para volver a los éxitos de la post-Segunda Guerra Mundial, nos llevarán al fracaso. La emergencia de los nacionalismos irredentos y excluyentes son solo una manifestación de eso. Cuando más necesitamos a Europa, no digo más cantidad de Europa, ni menos cantidad, más calidad en lo que ponemos en común. No más cantidad, más calidad en lo que ponemos en común. Podemos incluso iniciar un proceso de devolución en aquellos temas en los que no se añade calidad y se pervierte el sentimiento de pertenencia porque se crean obstáculos a ese sentimiento de pertenencia. Sería una buena aplicación del principio de subsidiariedad, pero hemos pasado de una mala respuesta a la crisis de 2008, con algunos elementos de corrección de políticas monetarias, a una no respuesta y por tanto mala a la crisis migratoria, repito, a una no respuesta. No digo a una respuesta equivocada, a lo peor que puede ocurrir, que es no tener una respuesta, y hay muchos mecanismos. A mí ese tema que siempre me apasiona, incluso los de la cooperación reforzada en los que estén de acuerdo que hay que responder a la crisis, pero tiene que tener mecanismos de respuesta con los insolidarios. Los que son insolidarios con esa respuesta no pueden recibir solidaridad a cambio, tienen que pagar el precio de la insolidaridad, y la Unión Europea tiene capacidad para ordenar eso, pero no lo está haciendo. Y ahora todavía al día de hoy estoy inquieto en lo inmediato, de lo del futuro ya os digo, por cómo vamos a salir de la crisis del Brexit. Todavía hoy no sé si va a ser una vacuna o va a ser un contagio. Todavía no lo sé, depende de cómo se dé la respuesta. Ojalá sea una vacuna que en parte cure las aventuras de la ruptura, porque es verdad que necesitamos ahora mucho más
la unión de los europeos que nunca, porque nos hemos convertido, ayer lo veía desde Lisboa, y termino con eso, en ese pequeño rincón suroccidental de Eurasia. Formamos parte de eso. Que apenas vamos a ser el 6,5% de la población pasado mañana. Y en ese pequeño rincón suroccidental de Eurasia no podemos permitirnos el lujo de dividirnos. Tenemos que cuidarnos como museo, pero no podemos resignarnos a no ser el laboratorio de ideas que fuimos durante siglos. Porque lo único que nos va a salvar es seguir siendo un laboratorio de ideas. Por tanto, de verdad, créanme, yo no soy pesimista respecto al futuro. Lo que me induce a ser pesimista viendo el debate es que no estemos dispuestos a conducir el cambio que sabemos qué características presenta y que es inexorable que llegue. Y conducirlo cada uno desde sus pulsiones. La mía es de seguir luchando por igualar las oportunidades y porque nadie se quede en la cuneta por ese cambio de era, que es un cambio vertiginoso y que desestructura a los seres humanos como seres históricos, porque no te da tiempo a adaptarte. Por eso reclamo que se haga un poco más de filosofía, un poco más de literatura, un poco más de arte, que conozcamos mucho mejor la condición humana, porque al final, también lo comenté ayer, la palabra dura más que las piedras. Y Aristóteles está más vigente que el teatro romano en el que me entregaron un premio en Atenas, que ya está en la puñetera ruina, bellísima, pero ruina, y Aristóteles está vigente. ¿Cómo no tener en cuenta que tenemos que recuperar a Aristóteles? Gracias. Muchas gracias, presidente. Señor Lamy, ministro. Si les parece, mientras recogen las tarjetitas de preguntas que tengan, ya tengo algunas, pero le voy a pasar la palabra a Beatriz Corredor en nombre de la Fundación Pablo Iglesias y a José Ignacio Torreblanca en nombre del ISIFIAR, que son instituciones colaboradoras, para que puedan hacer ellos una pregunta y, si dan las tarjetas a quien se las recoge, luego podemos agruparlas y así poder tener un debate también con sus preguntas. Muchas gracias. Así que, Beatriz. Se me olvidó decir que con Pascal Lamy tengo una relación de hace 40 años. O sea, ya como de todo hace tanto tiempo, ni digamos con Borrell. Pues muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí representar a... ¿Me pongo de pie? Dice que me ponga de pie. Pues decía que muchas gracias a Rocío y muchas gracias a la Fundación Felipe González por la organización de este evento en el que colaboramos y presentarme como nueva presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Es un honor para mí y, por tanto, compartir este acto con este panel. Y como detalle diré, aunque Felipe lo sabe, que yo con 14 años para ir a escucharle. Y, bueno, me gané alguna bronca por eso. La pregunta que quería hacer al panel tiene que ver con lo que decía el presidente González sobre la democracia representativa y la relación que tiene la incidencia de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación con la democracia participativa. Es decir, a mí me preocupa mucho que el control que cedemos voluntariamente de datos personales a las grandes corporaciones, no solamente tecnológicas y de software, sino corporaciones que son globales, la agregación de esos datos personales y, por tanto, el conocimiento sobre el comportamiento humano implique una renuncia a la libertad individual, un control de la formación de la opinión pública que haga que la democracia realmente se prostituya y que no sea la democracia que pensamos. Y eso tiene que ver, o que esperamos, o que tenemos en nuestra historia, como hemos estudiado y como hemos vivido desde bueno, por lo menos desde mi generación. En el escenario internacional hay grandes corporaciones, no son las multinacionales, no son las organizaciones internacionales, hay grandes corporaciones que tienen un enorme poder por la agregación de datos y por el control de esos datos sobre los gobiernos. Tienen poder sobre los medios de comunicación
Y si tienen poder sobre los gobiernos, tienen poder sobre los medios de comunicación y nosotros les cedemos nuestros datos de manera que pueden influir en la formación de nuestra opinión, en nuestra libertad individual, están influyendo directamente en la democracia. La pregunta es, ¿sigue existiendo la democracia? ¿Y qué podemos hacer y qué respuesta le podemos dar desde los partidos progresistas? Gracias. Bueno, Gracias. claro, cedemos los datos voluntariamente, ¿no? Ah, perdón. Bueno, ¿y vamos a hacer las preguntas siguientes? Sí, bueno, la idea era... Buenas tardes, soy José Ignacio Torreblanca del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. En parte ha respondido el presidente a la pregunta que le iba a hacer, que era, o en parte, no, casi en su totalidad, que era cómo puede una Europa temerosa e introvertida gobernar la globalización. Hubo un tiempo en el que Europa era un modelo de globalización ordenada que pretendía ser precisamente ejemplar para los demás. Ahora se conformaría con que la dejaran en paz, quizá, y no ser un modelo para nadie. Pero y entonces la pregunta también desde el punto de vista de la izquierda es ¿cómo articula la izquierda una respuesta representativa en la crisis de la democracia representativa en una sociedad sin clases trabajadoras y sin trabajo? Si le quitamos a la izquierda el trabajo y a los trabajadores, ¿en qué defiende y qué representa y cómo articula esa representación, ¿no? Gracias. Yo doy la primera. Vamos a ver. En lo de la cesión de datos hay un fenómeno curioso, porque la mayor parte de los datos se ceden o voluntariamente, entre comillas, o inconscientemente, sin comillas. Es decir, esta voluntad de exhibicionismo pornográfico que nos domina, que hace que pongamos toda nuestra vida en manos de las redes, que da un poco de temor, ese cambio cultural que es muy impresionante, que defendíamos la intimidad de nuestras comunicaciones y en Estados Unidos incluso era un delito federal la violación de las comunicaciones, ahora nos parece, y es un problema serio para la comunicación y la formación, la educación de los jóvenes, nos parece, en la juventud ocurre mucho, que si la persona que te acompaña, pareja o no se entromete en la intimidad de las comunicaciones que están depositadas en tu móvil, es que no te quiere suficientemente. Que una demostración de amor es violentar tu intimidad penetrando en esa intimidad a través de las comunicaciones. Es obvio que hay, no te lo están exigiendo las empresas, te inducen, pero vos te inducen y yo digo, yo no sé ni lo que son los cookies, no sé, porque cada vez que quiero entrar en una información de las muchas que hay y me dice, tiene usted que aceptar los cookies de no, digo, yo no acepto ni cookies ni cocos, nada, la paro, que alguien me la pase. Sí, porque al final, no, me acompañan gente que está saturada de las redes sociales y que se están tomando, no digo un tiempo de reposo para el ocio, sino una distancia para recuperar su propia persona y su intimidad. Ese fenómeno va a ocurrir más. Ahora, nosotros podemos intentar regular razonablemente eso como responsables políticos, sí. Y cuando digo razonablemente, no con la tentación excesiva que existe hoy frente a los que te controlan la vida por un exhibicionismo más o menos voluntario o inconsciente, están los que te tratan de controlar la vida diciéndote lo que tienes que hacer a cada hora del día. Que te tienes que poner y que no, y cómo, y tal, y cual. Y parece que eso protege a la persona y lo que hace es deformarla, no la protege. Por tanto, recordando de nuevo a Don Quijote los consejos a Sancho Panza, pragmáticas pocas y que se cumplan. Pero esas se podrían poner en marcha y cumplir. Y no estar invadiendo permanentemente con una sobrenormativa eso. Eso se puede hacer. Digo, si se puede gobernar el cambio y la globalización, ¿cómo vamos a renunciar a darle previsibilidad al funcionamiento del mercado para que no conviertan a los seres humanos
en mercancía y mucho menos a la intimidad de las personas en pura mercancía. Tenemos que hacerlo previsible y, repito, no agobiando con normas. Después, vamos a ver, Nacho, no es un problema esto de clases, desaparecen las clases, desaparecen. Hace ya mucho tiempo, y yo creo que lo hemos conversado, que toda nuestra teorización, es verdad que parte del fundamento de la izquierda, de la socialdemocracia, estaba en el origen, en un movimiento obrero, organizado, reivindicativo, sin duda. Pero toda nuestra teorización sobre la importancia de la política de clases, para entendernos, que ha sido siempre excesiva, no hemos querido reconocer que se la llevó por delante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque los que se mataban entre sí eran los que pertenecían sobre todo, y entonces existían abundantemente, a una clase. Y se mataban porque el nacionalismo tenía una transversalidad que de ninguna manera tenía en consideración a las clases, a eso que era la teoría de clase. Lo que hay, y esto lo puedes interpretar como quiera, lo que hay, a mi juicio, es una desigualdad implícita en el modelo interdependiente de esta economía de la globalización. Curiosamente, la hay cuando crece y la hay mucho más cuando se ajusta. Y la desigualdad no se puede entender como incremento de la pobreza, porque a veces convive con una eliminación de la pobreza. En América Latina se ha eliminado un gran porcentaje de la pobreza extrema, etc. Ahora veremos, estamos de nuevo en una crisis. Pero no han disminuido en la misma medida, y a veces nada, la desigualdad en la redistribución del ingreso. Pero por eso no debe inducir a confusión. El modelo es desigual y nuestra obligación es buscar los mecanismos para hacerlo menos desigual, por decirlo de una manera tímida. Y respecto de quién es más desigual, llamémoslo como queramos, los desfavorecidos del sistema. Y no simplificando la respuesta, que es una tentación tremenda, ¿no? Es decir, la culpa la tienen los de arriba, busquen a los de arriba. Y de pronto te encuentras que los de arriba son unos cuantos y que de esos cuantos, aunque los pases por la guillotina, no cambian la realidad de un mecanismo de redistribución del ingreso desigual. Tenemos una creciente dificultad, y eso sí le gustará a Borrell, en redistribuir vía ingreso. Creciente dificultad, pero es una dificultad objetiva. Lo que llamamos tradicionalmente los impuestos directos, como el de la renta, que nos parecen mucho más justos que los indirectos, como el IVA. Claro, cuando ves la fuente de recaudación de la renta y te das cuenta que la mitad de la población, un poco menos de la mitad de la población, contribuye a una recaudación del 80% de todo lo que se recauda por renta, digo, ¿dónde está la progresividad? ¿Dónde está la progresividad? Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Es más progresivo que el IVA? Hombre, teóricamente sí, pero como el IVA depende del consumo y el consumo está limitado por tu capacidad de compra, no es redistributivo, es obvio, pero por lo menos no es antirredistributivo. En volúmenes de renta producida en España, el impuesto sobre la renta que se recauda es antirredistributivo, punto. El volumen. Ahora, podemos operar como queramos, pero si no reflexionamos en eso, no veremos las dificultades que hay en una política redistributiva de ingresos. Pero, sin embargo, sí podemos ver que la redistribución vía gasto, eso que llamamos la igualdad de oportunidades vía gasto, que es también enormemente, crecientemente difícil, nos va a obligar a reflexionar sobre una predistribución en origen. ¿Lo sabéis? Bueno, no quiero ni sofisticar la broma, no. Sabemos que la redistribución vía gastos, in fine, esta que nos complace decir que iguala las oportunidades, sabemos que no iguala las oportunidades como creemos. Da más oportunidades, pero no las iguala.
porque hay desigualdades de origen que no atendemos y que condicionan la igualdad de oportunidades cuando se redistribuye. Me vais a perdonar, yo como siempre abuso del tiempo y ya me callo hasta el final de la sesión. Así que Pascal tiene la palabra y dispara. Je dis un mot de la question de la démocratie. Una pequeña observación sobre esta cuestión de la democracia y, de hecho, muchas gracias, Felipe, por haber mencionado a Aristóteles y a Averroes. Platón y Confucio dicen lo mismo sobre el buen gobierno. Dicen que los humanos necesitan un buen gobierno y que pues, hay que echar a los malos gobernantes. Confucio lo dice también, ¿eh? Ahora, lo que dice Confucio es, si el emperador es bueno, pues déjalo en paz, y si el emperador es malo, pues hay que echarlo. Y la historia china nos ha demostrado que generalmente lo echaban asesinándole. Nosotros tenemos un dispositivo más pacífico. Cada uno de nosotros tiene posibilidad de echar a sus gobernantes. Y donde más dificultades tenemos con la informatización, con la digitalización, es que la democracia funciona con una hipótesis de que somos propietarios de nosotros mismos y de nuestras elecciones. Tenemos una individualidad. Y Felipe nos lo ha dicho. La realidad es que el mundo digital, que bueno, participa de la materia prima de la economía, aunque todavía no es la única materia prima de la economía, ¿verdad? Pero todo llegará. Bueno, pues en el fondo, ahora tenemos 3 sistemas en el mundo. Tenemos el sistema americano, donde el dato es una mercancía, sus datos individuales, todos los rastros que uno va dejando por la red, todo eso son mercancías. Después está el sistema chino. Ahí, esos mismos datos, pues no es ningún misterio, ni lo esconden. Esos datos son propiedad del Estado. Es un sistema completamente distinto. Y luego, entre medias, está el sistema europeo. Ahí seguimos pensando que los datos son propiedad de las personas. Y justamente por ello la Unión Europea adoptó un documento que nos ha hecho pasar muchísimo tiempo delante de nuestros ordenadores diciendo lo que aceptamos y lo que no aceptamos, ¿verdad? El Reglamento General sobre la Protección de Datos. Y estoy respondiendo a su pregunta así, justamente. Sin protección de los datos privados, la democracia pues se la está expropiando. Esa es una de las razones, entre muchas otras, una de las razones que explican que tenemos que seguir siendo fieles a la Ilustración y sus valores. Hay que mantener esos valores. Frente a las evoluciones tecnológicas, tenemos que ser el lugar del mundo donde los datos privados ni son una mercancía ni son objeto de expropiación por parte del Estado. Y el peligro que tenemos en nuestros sistemas, y lo hemos visto en algunas democracias occidentales y también se ve en China, el peligro es que si la propiedad de los datos se extrae a los individuos, entonces los gobiernos pueden impedir que se produzca la alternativa, que es en la reflexión de Platón y de Confucio. Es posible que la versión moderna del emperador chino, con estos sistemas de calificación individual de estos 1.000 millones de chinos, es posible que el sistema de notas individuales haga que sea imposible asesinar, en sentido simbólico, claro, al emperador.
Y si nos ocurre lo mismo, bueno, ya sabemos que Trump ganó su elección con 80.000 votos, después de un ejercicio de localización muy detallado de en qué lugar se podía cambiar el voto en número de votos. Así es que mi respuesta a su pregunta es: la principal precaución que debemos tener es justamente la protección de los datos privados. Y de hecho, si lo hacemos bien, estoy convencido de que muchísimos actores del mundo de hoy se unirán a nosotros, porque en el ámbito de la precaución normalmente es la norma la más vinculante, la más restrictiva, que es la que se impone. Y de hecho tenemos un acuerdo con China y con los americanos. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, dicho de paso, en todo esto, estas cuestiones europeas, es verdad que hemos pasado por un momento muy malo, por una crisis financiera, pero si miro los sondeos, el apoyo a la construcción europea en el continente es el más elevado que hemos conocido jamás. Y yo creo que una parte de esa subida hay que atribuirlo al Brexit, un poquito al señor Putin, ¿verdad? Un poquito a Erdogan también, pero mucho, mucho a Xi Jinping y al señor Trump. En un momento dado habría que decirse, si no hubiésemos hecho la construcción europea, tendríamos que hacerla ahora. Evidentemente sabiendo que no queremos estar bajo la dominación ideológica y política del señor Xi Jinping ni del señor Trump. La segunda pregunta es muchísimo más difícil y de hecho, bueno, nos la planteamos durante los meses de trabajo que condujeron a este documento, que además se tiene que seguir mejorando, evidentemente. La gran cuestión es saber en qué punto está hoy en día el movimiento social. ¿Dónde están las fuerzas sociales? ¿En qué punto está el movimiento social que defiende los intereses de todos los trabajadores precarios, de todos los que se sienten amenazados, de los que se sienten aislados en este espacio cultural, educativo que invade nuestras sociedades? En el pasado ya hubo una respuesta a esto. El movimiento social pues lo asumieron en parte partidos políticos, fuerzas sindicales. Las grandes características de la sociodemocracia justamente fue, el gran éxito fue esta alianza entre fuerzas sociales. Ese mundo ya no existe. Ahora, tenemos que saber dónde está el movimiento social y cómo conectar con él. Para aquellos de nosotros que, como lo ha dicho Felipe y como lo ha dicho Pepe, queremos conseguir que estos grandes cambios que nos esperan no dañen a la parte más débil de la sociedad, pues esa cuestión es muy difícil de resolver y la única respuesta que tenemos por el momento, y tengo que decir que todavía nos queda una reflexión, es considerar que el movimiento social está hoy mucho más dividido que anteriormente, mucho más fragmentado. Está en manos de intelectuales, de movimientos asociativos, y sabemos que la militancia asociativa se ha desarrollado gracias a la reducción del tiempo de trabajo. A veces está en manos de artistas, de creadores, incluso los que no creen que sean militantes políticos. Con lo cual, es este tipo de coaliciones políticas que gobiernan el movimiento social hoy, y debemos intentar que se reúnan entre ellos para dar fuerza a este conjunto de distintas reflexiones. Y yo creo que debemos hacernos a la idea de que ya no dispondremos de los instrumentos que hemos tenido los partidos políticos y los sindicatos.
entre otros por la evolución de la tecnología. Tampoco creo que sea una mala noticia, es verdad que nos hace la vida mucho más difícil. En las democracias clásicas, la gente seguía instrucciones de fuerzas políticas, de fuerzas sindicales, de fuerzas religiosas. ¿Y por qué? Pues sencillamente era el resultado de una facultad de comprensión del mundo que no es la misma que han tenido las personas anteriormente. Con lo cual, no creo que sea una mala noticia. Ahora, queda todavía por reflexionar para saber con qué lo vamos a reemplazar. Quiero eludir la pregunta, entre otras cosas para presumir de que no tengo la respuesta, que la democracia representativa, o como hemos hablado de la crisis de gobernanza, se podría completar con una idea atractiva de democracia participativa. Tengo muchas dudas de que se pueda operar bien eso. Puedo poner 1000 ejemplos ya vividos. El 2% del censo electoral son los que participan en una consulta que es decisiva para la totalidad del censo. O dicho, ahora, dentro de unos días, habrá una consulta a 6 poblaciones de México sobre la decisión de un aeropuerto internacional en Ciudad de México. Da igual, esa. Entonces, esas 60 poblaciones, digamos, tienen un censo electoral que pueden participar en la consulta, en el que más del 70% del censo nunca se montó en un avión ni piensa montarse, pero van a consultar por una decisión sobre el aeropuerto. Entonces, me preocupa, es verdad, la democracia representativa necesita alguna reforma. Me preocupa que una parte de la teorización de la consulta permanente sea un intento de evadir responsabilidades que son las responsabilidades para las que nos han elegido. Por lo tanto, el equilibrio ese me resulta tan difícil que digo, es atractivo, pero no tengo respuesta. Bueno, la verdad es que me he quedado un poco descolocado porque yo venía armado con cifras sobre la globalización y no venía preparado para hablar de Aristóteles, Platón y Confucio. Averroes. Aristóteles, presidente, es verdad que su palabra ha pervivido y también, pero Aristóteles también dijo muchas tonterías. Por ejemplo, dijo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres y a pesar de haber estado casado varias veces nunca se le ocurrió verificarlo. Sí, con lo cual hay que recurrir más al empirismo y que es lo que me gusta a mí más, ¿no? El empirismo. Y desde el punto de vista empírico yo no estoy de acuerdo con la idea de que ya no hay trabajadores ni hay clases y vivimos en un mundo sin trabajo. ¿Qué va? Claro que hay clases, por supuesto que las hay. No hay más que ver la campana de distribución de la renta para ver que, sí, no tienen conciencia de clase, no tienen la misma conciencia de clase que en el Fordismo, cuando vivíamos en economías cerradas. No tienen la misma conciencia de clase, pero eso no quiere decir que no existan. Hay muchas cosas de las que no se tiene conciencia y existen. Y eso de que no hay trabajadores, pues sí, claro que hay trabajadores. Y la clase es una conciencia de clase, pero la distribución de la renta, sin llegar a cristalizar en conciencia colectiva, es a fin de cuentas el reflejo del conflicto social. Es el reflejo del conflicto social, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el mundo en el que hemos ido desarrollando la incorporación de la tecnología al proceso productivo ha generado una distribución de la renta en contra del factor trabajo, masiva. Y no podía haber sido de otra manera, porque hemos vivido en los últimos 50 años o menos un traspaso de capacidad productiva industrial de un hemisferio al otro que no tiene precedentes en la historia. O sea, lo que ha pasado es realmente un fenómeno extraordinario, que es que la capacidad de producción industrial básicamente ha cambiado de mundo.
Y el mundo industrial se ha desindustrializado y el que no era industrial ha cogido el aparato productivo del que nosotros somos básicamente importadores. Bueno, no. Y lo que está por venir, en el sentido de que todavía hay una fuerza de trabajo en ese hemisferio que está absorbiendo el choque tecnológico, probablemente con mayor capacidad de absorción que nosotros, cuyas consecuencias están por ver. Hay una frase en tu texto, Pascal, a la que le doy mucha importancia, ¿no? Cuando dices de que probablemente esa dilución del debate político entre izquierda y derecha, que tiene que ver también con la desaparición o debilitamiento de la conciencia de clases, tiene que ver con que las concesiones políticas que se han hecho al pensamiento neoliberal dominante ha difuminado la distinción entre izquierda y derecha. Y eso ha hecho aparecer nuevos protagonistas. Y con un montón de contraverdades, porque es cierto que el último Eurobarómetro nos dice que a los europeos les encanta, o por lo menos están de acuerdo con la idea de Europa. Pero entonces alguien que me explique por qué en las elecciones francesas los partidos que podemos calificar de euroescépticos, como mínimo, más algunos partidos soberanistas, están en el entorno del 50% del voto. ¿Y por qué en Italia, si sumamos los votos de los partidos emergentes, pues también están por encima del 50%? ¿Y por qué en la mitad de la Europa del Este aparecen unas fuerzas políticas que son mayoritarias que nada tienen que ver con los principios fundadores de la Unión? ¿Y por qué los británicos se van? Por cierto, yo creo que el Brexit será más una vacuna que no una epidemia, porque cuando uno ve las dificultades que hay en desgajar a un país que tenía su propia moneda y sus propias fronteras, desgajarlo de la Unión, yo me hago cruces de pensar que mis compañeros catalanes hayan podido pensar que en un fin de semana se podía desgajar Cataluña del resto de España, ¿no? O sea, pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan y, como decía Albert Camus, permítame que yo también cite a un clásico, aunque sea un clásico un poco más moderno, contar las cosas mal es una manera de aumentar la desgracia del mundo. Y desgraciadamente hoy contamos las cosas, o hay gente que cuenta las cosas muy mal. Y la percepción que resulta de este relato es una percepción que distorsiona la realidad. La percepción distorsiona la realidad. Y esa es la dificultad mayor para hacer política. Presidente, cuando yo estaba en tu gobierno no había teléfonos móviles y era mucho más fácil ejercer la tarea de gobierno que no ahora. Sí, mucho más fácil, por lo menos mucho menos exigente en lo continuo, porque ahora la rapidez de los procesos aceleran también la forma en la que se gobierna. En fin, yo estoy de acuerdo en algunas cosas y aparte de lo de las dientes de las mujeres, en desacuerdo en otras, pero cedo la palabra a la organizadora. No, solo nos quedan 6 minutos para ser precisos con el tiempo, pero déjenme pues agrupar, y serán unas respuestas que tendrán que ser muy, muy rápidas, agrupar las preguntas del público, que se pueden agrupar de hecho en 3 grandes grupos, pero insisto, las voy a hacer de manera que puedan tener respuesta rápida. La primera es, si yo les pregunto a ustedes cuál es el porcentaje de niños menores de 1 año que está vacunado en el mundo, y si este porcentaje es 20, 50, 80, no sé qué me van a contestar ustedes, el porcentaje es 80, pero cuando esto, que es un test de Hans Rosling, que es un médico sueco que fue académico, trabajó en muchas instituciones internacionales, ha escrito un libro que se llama Factfulness, que tiene un test sobre cómo está el mundo, todos los decisores y las élites internacionales responden peor a estas preguntas de cómo está el mundo que sistemas aleatorios. Y eso es preocupante, porque la primera pregunta que nos tendríamos que hacer y que les hago yo, esto es un poco un perejil de mi salsa, no del público, pero también tengo… la primera pregunta que les hago yo, por tanto, es si somos pesimistas porque somos egoístas y nos preocupa solo nuestro pequeño lugar en el mundo, que no es todo el mundo. Segunda grupo de preguntas. Si tuvieran ustedes 3 superpoderes globales y tuvieran, por tanto, el poder de aplicar la propuesta política
que les gustara, que cambiara el estado de ánimo. Mucha gente ha preguntado sobre esto, ¿cuál sería? Y tercer grupo de preguntas, si tuvieran también ustedes superpoderes y pudieran aplicar una política, predistribución, algo de la revolución, lo que sea, una política que pudieran aplicar, ¿cuál sería? Son muy rápidas, no hace falta que las respondan todas, pueden simplemente responder alguna en exactamente 4 minutos, los 3. Muchas gracias. Yo convertiría, si tuviera superpoderes, tendrían que ser muy súper, muy súper. Súper significa súper. Yo convertiría todos los recursos naturales en patrimonio común de la humanidad. Y dejaría que el petróleo fuera administrado por los jeques árabes. Monsieur Lamy. Compte tenu du temps que j'ai eu pour réfléchir, je n'utiliserai que 2 de ces pouvoirs. Yo no utilizaría más que 2 de mis poderes y reflexionaría mucho sobre el tercero. Muy rápidamente, vamos a ver. Lo primero que haría sería poder dominar las emisiones de gas carbono, porque me parece que es lo más amenazador y lo más urgente para toda la humanidad. Y el segundo poder, cuando ya el futuro del planeta estaría bien claro, entonces haría que la educación fuera gratuita para todo el mundo. Vamos a ver, uno, hay mucho más porcentaje de niños vacunados que nunca, donde empiezan a desvacunarse en los llamados países desarrollados, curiosamente. Todo eso ha producido los efectos, no entramos en ello. Después, somos pesimistas porque tenemos miedo. Por tanto, lo que hay que hacer es combatir el miedo para acabar con el pesimismo y el estado de ánimo. Tercero, si yo tuviera superpoderes, como cree Trump que los tiene, me suicidaría. En todo caso, muchísimas gracias. Nada más que añadir y nos vamos.